Hablaremos de la unidad 5 de compraventa mercantil de la materia de Derecho Mercantil, impartida por el docente, el licenciado Noé Víctor Hernández Mendoza. Los elementos de la compraventa son la identificación de las partes, nombre completo y domicilio del vendedor y del comprador. Descripción del objeto son los detalles del bien o derecho que se vende, como ubicación, número de registro, estado, superficie, distribución, entre otros. Precio, el monto que se pagará por el objeto, ya sea en dinero o en otra cosa. Formas de pago, cómo se pagará el precio, incluyendo plazos y condiciones. Lugar de entrega, dónde se entregará el objeto. Y consentimiento, el acuerdo entre las partes para comprar y vender el objeto del precio establecido. Por otro lado, en la compra-venta de inmuebles, el contrato también puede incluir título de propiedad del vendedor, cuentas del predial y agua, avalúo del inmueble, plano catastral, vigencia del contrato, certificaciones de eficiencia energética, carga económica que afecta a la propiedad como hipotecas o embargos, en caso de estar amueblada, los enseres de la vivienda. La Ley Federal de Protección al Consumidor. El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Sus principios básicos que rigen esta ley son la protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas o en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos. La educación y la divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios que garanticen la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que presenten. La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos. El acceso a los órganos administrativos con visitas a la prevención de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos, garantizando la protección jurídica, económica, administrativa y de técnica a los consumidores. El otorgamiento de información y facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos. Protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios. La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento. Y la protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas. Nos hablan también sobre los derechos de los consumidores, que es el derecho a no ser discriminado, derecho a la información, derecho a la educación, a elegir, al derecho a la seguridad y calidad, derecho a la compensación y derecho a la protección. De las obligaciones de los proveedores son entregar al consumidor factura, recibo o comprobante en el que consten los datos específicos de la compraventa, mantener registros e informar al consumidor todo lo necesario para que pueda identificar individualmente la transacción. Mecanismos de protección. La Procuraduría verificará el cumplimiento de esta ley a través de visitas, requerimientos de información o documentación, monitoreos o por cualquier otro medio. El consumidor podrá interponer la reclamación respectiva ante la Procuraduría si el proveedor no corrige la información solicitada dentro del plazo establecido por la ley. Los contratos de compraventa con reserva de dominio son acuerdos entre vendedor y un comprador en el que el vendedor conserva la propiedad de un bien hasta que el comprador pague. Sus características son que el comprador no recibe el dominio completo del bien. El vendedor tiene el dominio de la cosa en caso de que el comprador no cumpla con su obligación. El bien se encuentra en garantía de las obligaciones del comprador con el vendedor. Procuraduría Federal del Consumidor. Es una institución del gobierno mexicano que protege los derechos de los consumidores. Sus principales funciones son promover
y proteger los derechos de los consumidores, velar por la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, monitorear la publicidad en medios masivos, registrar números telefónicos para evitar llamadas publicitarias no deseadas, supervisar los procedimientos de conciliación, registrar y cancelar contratos de adhesión, registrar y refrendar casas de empeño. Efectos del contrato de compraventa. Transmite la propiedad de un bien o derecho, brinda seguridad jurídica a las partes, define las obligaciones de cada parte, establece los términos de la compraventa y permite a las partes acudir a las autoridades en caso de incumplimiento. Conclusiones. El contrato de compraventa es un acuerdo entre dos partes en el que una se compromete a la entrega de un bien y la otra a pagar el valor de este. El contrato de compraventa con reserva de dominio es el acuerdo en el cual el vendedor conserva el dominio del bien hasta la liquidación de este por parte del comprador. La Ley Federal de Protección al Consumidor fue creada para salvaguardar los derechos de los consumidores y regular la relación entre el proveedor y el consumidor. En México, la Profeco es la institución que protege y crea mecanismos para salvaguardar los derechos de